días, don Fernando Rospigliosi, y muchísimas gracias por recibirnos aquí en su domicilio. Queremos empezar esta entrevista apelando a su experiencia de sociólogo y analista, ¿no? Para preguntarle, ¿cuántas veces ha vivido el Perú una situación de extrema confrontación como la estamos viviendo ahorita, ¿no? Confrontación entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Bueno, ha habido varias ocasiones en que esto se ha producido a lo largo de las últimas décadas, por lo menos, ¿no? En la historia reciente del país, sin duda. Una de esas ocasiones fue en el gobierno de Alberto Fujimori, cuando empezó su gobierno, que hubo una confrontación, una polarización y bueno, terminó como sabemos, ¿no? También en el primer gobierno de Fernando Belaúnde, cuando hubo un enfrentamiento muy fuerte entre el gobierno de Belaúnde y las fuerzas de la coalición APRA 1, que finalmente terminó con el golpe de Velasco. En la época de Velasco también, aunque no había Congreso y no había política como lo entendemos ahora, o como lo entendemos en democracia, pero había un enfrentamiento muy fuerte. Justamente, por ejemplo, el 5 de febrero del año 75 hubo grandes disturbios en Lima, producto de esa situación de conmoción social que se vivía. Después el gran paro del año 77, en fin. Digamos, el Perú es un país que suele atravesar cada cierto tiempo este tipo de confrontaciones. ¿Un presidente sin partido, sin bancada, agudiza este tipo de confrontaciones? Bueno, en realidad lo que produce este tipo de situación es lo que hemos vivido desde el 28 de julio del año 2016, ¿no? Una mayoría en el Congreso muy agresiva y desde el principio, creo yo, con la intención de tumbar al presidente Pedro Pablo Kuczynski, y un presidente sin mucho manejo político, que al final terminó con la caída de Kuczynski, y una situación insólita, el vicepresidente que asume la presidencia y que no tiene ni partido, ni bancada, ni nada, y que lo único que tiene es la opinión pública que lo respalda. Pero en mi opinión creo que ha escogido un camino equivocado para tener el respaldo de la opinión pública, es decir, no buscar una buena gestión, sino buscar el enfrentamiento y la confrontación con el Congreso, que como sabemos está totalmente desacreditado. ¿Pero es el presidente el que promueve la confrontación o es las bancadas mayoritarias en el Ejecutivo? No, yo creo que es claramente el presidente, ¿no? Vimos entre marzo y julio del año pasado, del 2018, cómo la oposición se mostró tolerante con el gobierno, no le hizo problemas, no interpeló a ministros, no hizo nada. Ciertamente que lo presionaban, obvio, querían un poco más de poder, pero el presidente desata las hostilidades el 28 de julio planteando el referéndum y la no reelección de congresistas, y bueno, tuvimos todos los últimos meses del año en una confrontación. Y ahora la tenemos nuevamente ante la caída en las encuestas del presidente. No creo que claramente es eso, ¿no? Y en este escenario, ¿cómo ve la gobernabilidad? ¿Se ha atascado la gobernabilidad? ¿Hay una salida? ¿Cómo? Bueno, yo creo que difícilmente se van a resolver las cosas, ¿no? Yo creo que vamos a continuar hasta el 2021 en una situación de incertidumbre, de tiras y aflojas, ¿no? Esto difícilmente va a tener una solución donde todos estén contentos. ¿Pero qué podría hacer el presidente Vizcarra para salir de esta situación y no entramparnos en esto? Creo que es muy sencillo, tendría que mejorar su gobierno. Si vemos cómo está calificado el gobierno por los propios ciudadanos en las encuestas respecto a los temas de seguridad, de empleo, de reconstrucción del norte, es una calificación pésima. Tendría, o sea, ya tiene pues más de un año en el gobierno, ¿no? Podría haber mejorado la calidad de su gobierno, pero no lo hace, ¿no? Y yo creo que no lo hace porque para eso tendría que tener gente competente, capaz, y él no quiere eso, porque gente competente y capaz le pediría cuentas, le restringiría su poder. Pero si tiene gente mediocre, esa gente lo único que quiere es conservar el puesto y no le discute nada, y están ahí flotando como corchos. ¿Y qué podría hacer el APRA y Fuerza Popular, el fujimorismo y el aprismo, que hay evidentemente una coalición o una alianza, ¿no?,
¿qué podría hacer para afrontar esta situación? Porque ellos son, al fin de cuentas, los que tienen el manejo del legislativo. Bueno, digamos que es un manejo muy relativo, ¿no? Porque lo que tenían al principio, en el año 2016, era una cosa y lo que tienen ahora es muy distinto. Ahora están en muchos problemas para controlar el Congreso, no tienen liderazgo y mucha gente ha saltado del barco y otros están dispuestos a hacerlo. O sea, ya su control es más bien difuso. Han perdido incluso al presidente del Congreso. O sea, su situación es complicada también. Están tratando de salvar lo que pueden, ¿no? Digamos, dando manotazos de ahogado para tratar de salvarse, ¿no? Pero amenazan el 28 de julio volver a retomar la conducción de la mesa directiva. Eso Bueno, sí, pero igual tendría que ser en una alianza, en una coalición, y eso ya no significa mucho a estas alturas, ¿no? Daniel Salaverry ha dicho que sería mal que Fuerza Popular siga en la mesa directiva. Bueno, de todas maneras siguen siendo, aunque formalmente, la mayoría, ¿no? Entonces, tampoco es que sea algo muy extraño que la mayoría tenga la mesa directiva, pero de todas maneras, como digo, si es que lo logran, tendrán que hacerlo con aliados en coalición y su poder ya está muy disminuido y no lo van a recuperar. Don Fernando, usted nos hablaba del gobierno de Martín Vizcarra, bueno, de que él llama gente que gente mediocre, usted ha mencionado, pero vamos, en estos 14 meses que tiene el gobierno de Vizcarra, para usted, ¿cuáles han sido los principales logros que ha tenido o en qué se le puede destacar? En verdad es muy difícil decirlo, ¿no? Creo que es muy difícil decirlo. Por lo menos no ha hecho ninguna tontería en economía. Tampoco que haya hecho grandes cosas para mejorar la situación, pero es muy difícil considerar logros para el gobierno, ¿no? No veo, digamos, en las cosas que importan, ¿no? Como digo, seguridad, economía, reconstrucción, reforma del Estado, algunas reformas de las que se discute hace décadas en el Perú, la reforma laboral. ¿Y esta reforma política que se está impulsando? A eso iba, en los temas cruciales que han surgido en el último año, la reforma judicial, ya vemos el resultado. O sea, la reforma judicial la hizo el gobierno a su medida. El gobierno nombró la comisión de notables, impuso al Congreso en un plazo brevísimo que aprobaran lo que el gobierno quería y ya tenemos ese resultado. O sea, las cosas que se hacen a las patadas y con ese apresuramiento no funcionan bien, pues. Ya estamos viendo que no está yendo bien y ahora hay un entrampamiento. ¿Qué va a pasar con los 3 que aprobaron? ¿Se van a quedar? ¿No se van a quedar? ¿Los que no aprobaron pueden postular? O sea, hay una situación complicadísima. En este escenario, ¿cómo evalúa el tema de la inmunidad parlamentaria que está dentro del paquete de la reforma política, por ejemplo? Bueno, yo creo que el presidente lo ha planteado como el tema fundamental y central, simplemente porque todo el mundo detesta a los congresistas y quiere beneficiarse nuevamente con ese asunto político para subir en las encuestas. Yo creo que es un error, ¿no? O sea, está bien que los congresistas sean lo que son ahora, que haya muchos delincuentes ahí, en fin, pero una reforma pues no se hace pensando en lo que hay en este instante. Uno tiene que mirar hacia adelante, que además esto funcionaría a partir del 2021. Y es muy peligroso en un país como el Perú, con una fuerte tradición autoritaria, quitar o limitar la inmunidad a los congresistas. Finalmente los delincuentes ya pues los ponen a disposición del Poder Judicial. ¿Se demoran? Sí, pues, como el caso de Donaire, pero finalmente salen. Entonces, yo creo que no hay que actuar con esa visión tan estrecha como la que están teniendo ahora, ¿no? Pero ¿usted cree que la figura de la inmunidad parlamentaria debe seguir así tal cual? No, pues yo creo que tienen que haber modificaciones, pero no debe quitársele al Congreso la potestad de levantar la inmunidad. Porque, y además, el presidente también tiene inmunidad. Hoy día el presidente tiene acusaciones fiscales que no pueden prosperar porque tiene inmunidad, y está muy bien que la tenga, porque de lo contrario esto se convertiría en una situación muy, muy complicada. Ya conocemos pues cómo funciona el Poder Judicial y las presiones que puede tener, y ahí los levantamientos de inmunidad podrían ser también bastante discutibles, ¿no? ¿Qué cambio sugerirías en ese marco
de las propuestas del Ejecutivo, que en el Legislativo parece que se entrampan y no se discuten? Bueno, no sé, tienen que discutir las reformas, pero hay algunas que son muy atendibles, eso de eliminar el voto preferencial, por ejemplo, pero hay otras que no los fujimoristas, sino otra gente está discutiendo. No, por ejemplo, elección de congresistas en segunda vuelta. Claro. Eso es muy discutible, porque eso podría reforzar tendencias autoritarias. Hay gente que, como digo, no tiene nada que ver con el fujimorismo ni con el aprismo, pero que está cuestionando eso. Por eso digo, no se vean las cosas solamente en términos tan inmediatos. Hay que discutirlo y hay que ver experiencias internacionales. O sea, las cosas no se pueden hacer así, pues como pretende el gobierno. Y lo pretende por razones simplemente inmediatistas de subir en las encuestas, pero estamos hablando de temas que van a durar. Por ejemplo, la no reelección de congresistas yo creo que es un desastre. Es un desastre. ¿Y eso cuánto tiempo va a durar? Porque ya se cambió la Constitución. Pero en el tema de la inmunidad, por ejemplo, hay países que no tienen inmunidad. Por ejemplo, Gran Bretaña, Australia, Canadá, Colombia en América Latina. Pocos países que tienen una tradición muy democrática. Y Colombia, que ha pasado con la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, más de 40 años, ha mantenido su estructura democrática. Así es, justamente por eso. Sí. Estamos hablando de países, todos los que tú has mencionado, tienen una larga tradición democrática, que no es el caso del Perú. Justamente en países que no tienen una larga tradición democrática, eso es más peligroso. Pero si queremos reforzar la democracia, ¿no deberíamos apuntar a eso, a quitarle la inmunidad como un precedente para que los políticos afirmen más la democracia? No, porque, digo, ¿cuál es el peligro ahí? Que usen eso gobiernos autoritarios para sacar del camino a los congresistas. Venezuela. Claro, su asamblea nacional. Bueno, pues vemos cómo los están sacando del camino, los meten presos, los atacan. Entonces, cuidado. Yo creo que esto merece una discusión. No digo que simplemente haya que negarlo, pero yo creo que merece una discusión viendo todos los pros y los contras. Y no se trata de sacarlo así. Pues, ¿cómo se sacó la reforma judicial con estos resultados? Pero por otro lado, el Congreso sí puede hacer un mea culpa, teniendo en cuenta lo último que pasó con el general Donaire. Fueron hasta el último, estiraron hasta el último. ¿Y dónde está Donaire ahorita? Nadie sabe, está prófugo. Eso es responsabilidad del Congreso. O sea, si Donaire quería escaparse, se escapaba. No, pero se estiró el tema de la inmunidad hasta el último. Eso es cierto, porque el Congreso ha actuado como ya lo hemos visto muchas veces. O sea, una suerte de complicidad. Yo te protejo, tú me proteges, Otorongo no come Otorongo. Claro que sí, claro que sí, han podido sacarlo antes. Eso es absolutamente cierto. Porque Fuerza Popular ponía el pretexto de que tenía que haber una sentencia ejecutoriada en segunda instancia, cuando ya el mismo presidente del Poder Judicial había dicho de que ya debía... Es el intercambio de favores y de votos que hay en el Congreso. Y no solamente se trata de Fuerza Popular, sino de, por ejemplo, ciertos colegas militares y policías de Donaire. Eso funciona, esa suerte de solidaridad funciona. Así es. Eso es verdad, pero eso no es la razón por la que se fugó Donaire. O sea, así igual, con Inostroza demoraron, pero no es la razón por la que se fugó Inostroza. O sea, igual se hubiera fugado antes. Ya esa es responsabilidad del gobierno de no vigilar adecuadamente, pero en fin. Pero que es un error y que es parte de este toma y daca, sí, por supuesto. Pero naturalmente Vizcarra lo ha usado para echarle la culpa de la fuga, pero la culpa de la fuga no está ahí, ¿no? ¿Y cómo mejorar ese escenario con estos precedentes? No, ese escenario ya es difícil de mejorar porque el Congreso es lo que es. Yo creo que es peor que el anterior y el anterior era peor que el anterior. O sea, es un Congreso realmente desastroso. Pero eso tampoco se va a arreglar cambiando el método de elección. No. Es igual que en el sistema judicial. Pues, ¿de dónde va a salir la gente? Pero ¿no sería más neutral que un ente ajeno al Congreso, como en este caso la Corte Suprema, pueda haber el levantamiento de la inmunidad? ¿Neutral? Sí. Ya. O sea, como si no tuviéramos experiencia de manipulación judicial en el Perú, no pues. No creen en esto. No, es peligroso. Yo digo que es peligroso. Es muy peligroso en un país que no tiene la tradición democrática de los países que tú has mencionado. O sea, seguirá lo que siempre hemos visto, Torongo, no come Torongo al final. No, finalmente salen. Ahorita he visto que acaban de condenar a otro congresista, a Dipas, y hay otro no sé si del Frente Amplio, de Nuevo Perú, que es uno
no sé, es de la Sierra Sur, que también tiene una sentencia. Entonces, hay varios que están ahí. En fin, y claro, se protegen pues entre ellos, pero finalmente terminan cayendo, ¿no? La inmunidad parlamentaria, tanto como la no reelección de congresistas. Primero, la no reelección de congresistas que se aprobó en el referéndum, ¿verdad? ¿Usted no cree que es lo que venía pidiendo la gente y Vizcarra ha leído muy bien esos pedidos de la gente, esa solicitud de la gente, teniendo en cuenta todo lo que el Congreso, el desprestigio del Congreso en los últimos años? Sin duda, Vizcarra ha aprovechado esa oportunidad, pero eso no quiere decir que esté bien. O sea, no quiere decir que la no reelección de congresistas vaya a mejorar el sistema político, lo va a empeorar. Como la no reelección de alcaldes y gobernadores, lo único que hace es empeorar el sistema político. O sea, no tenemos una clase política de calidad, consolidada, y ahora con esto es peor. Al no permitir la reelección es mucho peor, porque cada periodo hay que estar cambiando obligatoriamente. Este Congreso cometió un gravísimo error al no eliminar esa ley de no reelección de alcaldes y no reelección de gobernadores regionales, que fue puesta igualito. Cuando hubo escándalos de corrupción, entonces que no se reelijan, como si eso fuera a resolver el problema. Ahora deben ser igual o más corruptos que los anteriores. Eso no cambia simplemente prohibiendo la reelección. O sea, se puede limitar 2 o 3 periodos de alcalde, 2 o 3 periodos de gobernador regional, pero en fin. Y eso en en ningún país democrático la no reelección de congresistas funciona, ¿no? ¿A quién cree usted que escucha al presidente Vizcarra? Yo creo que tiene un círculo estrecho de sus amigos de Moquegua y tiene otro círculo más amplio donde hay varios exministros de Humala y alguna gente que está a su alrededor, pero que no forman una suerte de equipo. O sea, él no responde ante nadie. No tiene partido, no tiene bancada, tiene un consejo de ministros donde las cosas no se discuten ni se aprueban, digamos, las iniciativas políticas, sino las cosas burocráticas. Entonces no responde ante nadie. Entonces él escucha opiniones y de vez en cuando toma alguna de ellas, pero no tiene, creo, un equipo establecido, ¿no? Sino recibe opiniones diversas. Cuando un partido llega al Congreso y no tiene una bancada mayoritaria, eso ya significa que nos vamos a atascar. Si el presidente llega con una bancada en el Congreso que no tiene mayoría, ¿eso ya significa atasco? ¿Es sinónimo de atasco? No necesariamente. Toledo no tenía mayoría absoluta. García no tenía mayoría absoluta. Ollanta Humala no tenía mayoría absoluta. Ninguno tuvo mayoría absoluta. Ahora, es verdad que esta vez se presentó una situación poco usual, ¿no? Donde una oposición muy agresiva tenía una mayoría enorme, que no había existido en los periodos anteriores. Entonces, eso fue un problema, pero no es lo usual, ¿no? No ha ocurrido antes. Entonces, verdaderamente, por ejemplo, volviendo al tema de la inmunidad, si no hay una mayoría absoluta, como en todos los gobiernos anteriores que he mencionado, entonces eso puede funcionar, ¿no? Ahora, si tenemos cosas como la de ahora, en fin, la situación se vuelve más complicada, ¿no? ¿Le hace bien a un parlamento tener una mayoría así como los fujimoristas? ¿Crees que eso no ha sentado un buen precedente? No, lo que nos muestra la experiencia de los últimos 20 años es que ha sido mucho más razonable lo que ha ocurrido en los gobiernos de Toledo, García y Humala, ¿no? Donde había una mayoría, pero tenían que negociar, a veces perdían la junta directiva, como ocurrió con Toledo y con Humala, y bueno, no ocurrió una catástrofe, ¿no? Tenían que negociar, pero esa es la política. Tienes que negociar, uno cede un poco y el otro cede otro poco. Pero cuando alguien tiene un poder tan fuerte, que es, creo, lo que hay que evitar. Y por eso gran parte de las reformas políticas buscan darle demasiado poder al Ejecutivo. Cosa que, claro, se entiende ahora, donde el Ejecutivo es muy débil. Pero ¿y si no es así? Y con mucho más poder, entonces vamos a estar en una situación complicada. Hay que tener cuidado con eso, hay que discutirlo. Don Fernando, ya que comenzó a mencionar a expresidentes, quiero ir a el gobierno del presidente Alejandro Toledo. Usted formó parte de ese gobierno. Ya hemos conocido, ¿no?, después de las declaraciones de Jorge Barata y otros funcionarios, que el señor Toledo estuvo involucrado en coimas. ¿Alguna vez usted sospechó, siendo parte del gobierno, en lo que estaba metido Alejandro Toledo? No, jamás. O sea, tenía muchos defectos, como es obvio,
pero que fuera un coimero y coimero de ese nivel, donde pedía y le exigía, no, jamás. Y en ese marco, usted nombró a Susana Villarán como defensora de la policía. Claro. ¿Qué impresión le causó que la señora Villarán estuviera metida en estas... Eso ha sido más sorprendente para mí que lo de Toledo, porque Susana Villarán siempre fue toda su vida una persona austera, con convicciones políticas y religiosas, y, en fin, ¿Qué sintió cuando... para mí ha sido una sorpresa mayor que la de Toledo ver las cosas que había hecho, ¿no? Realmente. ¿Qué le causó? Náuseas, indignación, fastidio, incomodidad. ¿Qué sintió? Decepción, realmente. Decepción y desmoralización. Ver que las personas que uno considera rectas cometen ese tipo de desatinos y de delitos, ¿no? Realmente es muy decepcionante. O sea, aumenta mi escepticismo. Si estuviera al frente, pudiera verla, ¿qué le diría personalmente? Nada, no, realmente me da mucha pena lo de Susana porque ha tenido una vida muy complicada, sobre todo en los últimos años, y en fin, terminar presa y por lo que parece sin posibilidades de salir, realmente es terrible, ¿no? ¿Eso afectará a la izquierda en general, a la izquierda del país? ¿O? Bueno, sin duda, ¿no? O sea, no es Susana, es Gregorio Santos, Jorge Alcurio el del Cusco, es Ollantaytambo y Nadine Heredia, que llegaron como izquierdistas, es Susana Villarán. O sea, todas las tendencias de la izquierda cuando llegan al poder, por lo menos algunos de sus dirigentes se ven involucrados en casos de corrupción. No digo que todas las izquierdas sean corruptas, pero, digamos, son varios sectores, no es uno. No puede decir que los más extremistas o los más moderados, no, en todos. Entonces es igual que en las derechas, igual que en todos los grupos de derechas ha habido corrupción. Entonces ya no hay, porque las izquierdas siempre decían que, aparte de las diferencias políticas, ellos eran más rectos, éticos, honestos, morales que el resto. Y eso está demostrado que es falso. Lo que pasa es que no habían llegado al poder. Cuando han llegado al poder se han corrompido. Ya, pero ahora, ¿quién cree usted que puede ser este personaje capaz de unir a lo que queda de la izquierda? No hay nadie que pueda unirlos, no hay un liderazgo. Si le menciono a Verónica Mendoza. No, seguramente va a tener un sector que vaya detrás de ella, pero va a haber otros que la cuestionen. Walter Adubiri. No, menos. O sea, hay muchísimos caudillos que quieren ser los líderes, pero no hay ninguno que sea capaz de unificarlos. Y además no creo que se vayan a unificar, van a ir divididos. Como las derechas también, no hay ningún líder que los unifique. Pero ese no es el peligro es un populista. Eso es lo más peligroso. Vamos al gobierno, ya que estuvimos hablando del gobierno de Alejandro Toledo, vamos al gobierno de Alan García. Alan García tomó una decisión fuerte, ¿no?, que vimos todos, y ya ha pasado un mes del suicidio de Alan García. Después de todo este tiempo, ¿cómo analiza usted, qué revela ahora la decisión que tomó el expresidente García? Bueno, yo creo que es muy temprano para decirlo, ¿no? Todavía no sabemos. No sabemos. Porque, bueno, yo estaba afuera cuando ocurrió esto, y recién después me he enterado de ciertas cosas. Digamos, hay muchísimas sospechas sobre Alan García. De hecho, hay certezas de que algunos de sus funcionarios cercanos han estado involucrados en casos de corrupción. Pero hasta donde yo he visto, no hay evidencia de que el propio García haya recibido las coimas, salvo el dicho del señor Atala, que hasta ahora, que yo sepa, no ha sido comprobado. Entonces, hay sospechas, sin duda. Quizás esas sospechas son acertadas, puede ser, pero hasta ahora no hay evidencia, ¿no?, que yo sepa. Entonces, yo creo que es muy temprano todavía para eso. Pero en sí la decisión de quitarse la vida, ¿cómo lee esa decisión? Bueno, era un hombre peculiar, creo que es el político más importante que ha tenido el Perú y el más hábil
de las últimas décadas, ¿no? Sin duda. Yo creo que, en fin, para él era intolerable verse humillado y maltratado, como de hecho ha ocurrido con algunos líderes políticos, ¿no? No con todos, con algunos ha ocurrido eso. Entonces, yo creo que ese fue el motivo, pero, en fin, vamos a ver qué... Porque hay dos posturas, la postura que quiere ver ese acto como un acto heroico y la postura y la gente que quiere ver ese acto como un acto de un cobarde. ¿Usted con qué postura se relaciona? No, yo no estoy con ninguna de las dos. Digo, hay que ver qué ocurre con las investigaciones. Lo que sí estoy seguro es que no es un acto de cobardía. O sea, no me vengan a mí que cualquiera se mete un tiro en la cabeza. No es así, pues. A ver cuántos políticos peruanos lo han hecho, por favor. No, acto de cobardía definitivamente no es. Se necesita valor para hacerlo. Ahora, ¿qué más había detrás de eso? No lo sabemos. Vamos a ver qué pasa con las investigaciones. Porque quiero retomar una pregunta que se me estaba pasando. En el tema de Toledo, por ejemplo, ¿cree que actuó solo en esta trama de las coimas o estuvo asesorada por su esposa Elian Carr, que era evidentemente la financiera de ese matrimonio? Bueno, obviamente tiene que haberlo sabido ella, porque finalmente, por ejemplo, las propiedades que compraron en el Perú por casi 5 millones de dólares lo pusieron a nombre de la mamá de ella. Entonces, no hay duda que ella sabía, ¿no? ¿De dónde? Le dice, Alejandro, ¿de dónde salieron los 5 millones de dólares? Tenía que saber, pues, ¿no? Obviamente no habían salido de su sueldo ni de los trabajos que hacía. Entonces, es muy obvio que ella sabía, por lo menos sabía, ¿no? Y en esta trama de coimas, el caso Ollantumala y Naín Heredia, también implicados y envueltos en estas coimas. Sin duda. 4 millones, 3 duda. millones de dólares. Pero, ¿cómo crees que van a terminar finalmente? bueno, no sé cómo terminarán. Deberían terminar en la cárcel, pero no sé si lo harán porque el sistema judicial peruano es impredecible. Pero lo que a mí me parece sorprendente es que no hayan casos de Odebrecht de corrupción en el gobierno de Ollantumala. La Fiscalía ha excluido todos los casos, el gasoducto y todo lo demás. Ahora, lo que se ha salido, lo del Club de la Construcción y lo del Ministerio de Transporte, lo de 17 millones de paredes, que es obvio pues que él se quedó con una parte probablemente, pero no todo, pues, ¿no? ¿Y quién era el que recibía? ¿A quién cree usted que se fue el...? A Ollantinadín, obviamente. O sea, si ya sabemos que el hermano José Paredes había lavado dinero de Venezuela pagándole un sueldo a Nadine, ¿no? Le pagaba creo que $5.000 por asesoría desde Lima a una empresa de seguridad de Arequipa. Bueno, o sea, ya estaban involucrados desde antes de llegar al gobierno. Bueno, vamos a ver pues a dónde llega el sistema judicial, ¿no? Pero yo tengo mis dudas, ¿sabes? ¿No confías en la justicia peruana? No, claro que no confío. Por supuesto que no confío. Ojalá que llegue a buen puerto. Pero imagina, demoró 4 años una acusación para Humala. Gregorio Santos ni siquiera está sentenciado. O sea, acá puede pasar cualquier cosa. ¿Cuántos corruptores están presos? Los que se han beneficiado sobornando y ganando. ¿Cuántos? Ah, pues, no. Vamos a ver, ojalá que las cosas mejoren. Pero si me dices si confío, no confío. Ver para creer en este caso. En toda esta trama de corrupción, el escenario al 2021, ¿qué opciones le ves a Lapra? ¿Crees que desaparecerá? Lapra, ¿Se va a refundar? No sé si, ¿Se va...? No sé si desaparecerá, pero opción de ganar no tiene. ¿El Partido Nacionalista? No, tampoco. La izquierda que dejó Susana Villarán. Nadie sabe. O sea, en síntesis, lo que va a haber son caudillos. No importa partido, no importa tendencia, caudillos. Y yo creo que es muy peligroso porque un caudillo populista de derecha o de izquierda puede ganar, de cualquier sentido, pero eso es muy peligroso y nos va a meter en una situación terrible si es que gana. ¿Ve un panorama sombrío, ¿ve un panorama sombrío para el Perú del futuro? Yo creo que sí. O sea, que es incierto. Ese es el problema, es incierto. Y cuando hay incertidumbre, la cosa se paraliza o semi-paraliza, ¿no es cierto? Ese es el tema. A ver, si tú tienes un par de millones, ¿vas a invertir? No, vamos a ver qué ocurre. Y si tienes 100 millones, es más difícil todavía, ¿no es cierto? O sea, es complicado, pues esto nos lleva, la incertidumbre
nunca es buena, ¿no? Pero esta incertidumbre también se da por la confrontación. ¿Qué le recomendaría Fernando Rospigliosi a los sectores políticos que están constantemente en pugnas, que están constantemente atacándose? ¿Cuál es la recomendación desde su experiencia? Que hagan política. O sea, ¿qué cosa es la política? Llegar a determinados acuerdos donde unos ganan un poco y pierden otro poco y los otros también. Esa es la política. Si uno quiere ganar todo y aplastar al adversario y destruirlo, pues lo único que causa es esto que tenemos ahora, conflicto e incertidumbre. La política no es así, pero desgraciadamente en el último tiempo los principales líderes parece que lo han entendido así, ¿no? Bien, don Fernando, le agradecemos por esta entrevista. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.